A reading from the second book. Lectura del segundo libro de Samuel. The Lord spoke to Nathan En aquellos and said, días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Verbum Domini. The Son of David will live forever. Su linaje será perpetuo. Será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo. Has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Será perpetuo. A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, it was not through the law, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. for this reason, Por eso, it depends on como faith, todo depende de la fe, that it might be a todo es gracia. and the promise made Así la promesa está asegurada no to para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida
a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, calls into being Abraham does not exist. creyó. He believed Apoyado en la esperanza, that he would creyó. become the father of many Contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, descendants. según lo que se le había dicho, Why it was así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Verbum Domini. Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Jesus. Señor Jesucristo. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. blessed are they Dichosos los que viven en tu casa, Señor, forever singing your alabándote por siempre. praise and honor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jacob was the father of Joseph, the husband. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Now this is how El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. when his mother María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decided decidió repudiarla en secreto. such was Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, of David. hijo de David, Not be afraid no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, your home. For it porque is through the Holy la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. she will bear a son. Dará a luz un hijo, You are to y name tú le pondrás por nombre Jesús, because he will porque él salvará a su pueblo their sin. de los pecados. When Joseph Cuando José se despertó, did as hizo the angel of the Lord lo que le había mandado el ángel del Señor into his y se llevó a su mujer a su casa. Verbum Domini. Today on this Hoy en esta solemnidad de San José tenemos decididamente una first of course celebración doble en realidad. Primeramente por esta gran fiesta de la solemnidad en que recordamos a José, so of course sino también, por supuesto, of porque installation por la instalación o entronización de Francisco, and that we rejoice y que nos regocijamos en eso también. in today's gospel. En el Evangelio del día de hoy vemos Important elements to algunos elementos muy importantes sobre los que tenemos que reflexionar. Una de las cosas que es muy interesante cuando uno lee la totalidad de San Mateo capítulo 1 a 16, uno ve
esta lista de personas que hay una variedad de diferentes not so well known. personas conocidas y no conocidas, algunos que tuvieron ciertos hijos. Abraham begot Abraham, por ejemplo, begot tuvo el hijo de Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a sus hijos and so on. y hermanos, y etcétera. And it goes through that. And Y llega hasta este punto. Aquí vemos al último. Jacob this translation says, tuvo a José, el padre en realidad tuvo a José. and the reason I mention that is Menciono esto porque there's this change. And what hay este cambio, que es el mismo verbo, to beget. But que es el tener, el concebir. was begotten. Pero es que fue concebido Jesús. Brings out Esto trae consigo el hecho de que el comienzo de Jesucristo different. es distinto de todos los demás. Those were done by the Aquellos fueron hechos por la participación activa de estos distintos hombres a lo largo de la Biblia. Sin embargo, aquí Jesus was Jesús fue concebido en voz pasiva, indicates que indica con tanta frecuencia, hace eso el pasivo. Cuando enseñamos gramática, hablamos acerca del el pasivo divino. Es decir, esto indica en hebreo y otros idiomas que esto es algo que fue hecho, pero ¿por quién? and of course the answer Por supuesto, la respuesta va a ser por Dios. God is the one Dios es Christ is en el que but se concibió a Jesús. at this point En este momento, sin embargo, stated vemos que es algo dicho we skip a verse y que saltamos selection en la selección del día de hoy, pero San Mateo explica en and so on. la 14ª generación, etcétera, y por qué, qué pasó. In that sense, Y en ese sentido, mystery todo el misterio going on de lo que está sucediendo aquí, San Mateo as a little hint da esto con una pequeña indicación y moves on to something else pasa a otra cosa, waiting for the reader pasando por alto para el lector el tener un sentido de explicar lo que ha sucedido. try to look at this Y debe tratarse de mirar a eso desde la perspectiva, no de los de nosotros que conocemos este evangelio, sino, imagínense, aquellos del primer siglo heard this que escucharon esto por primera vez. in other places. Y en otros lugares, aquí lo escucharon por primera vez. Y Then entonces see that vemos que it goes on to say, this is dice a sí mismo, es así como sucedió el nacimiento de Jesucristo. Y la palabra nacimiento, the word he chooses, la palabra que él escoge, Genesis. es la palabra Génesis o Génesis. Only birth, Así que no es tan solo un nacimiento, sino también es como el primer libro del Génesis, una palabra que significa el comienzo. and part of that Y use parte de ese uso es para mostrar que el nacimiento de Cristo is precisely es algo precisamente nuevo, un nuevo comienzo. Y vemos todo esto, things going on. All estas, these men having estos children, hombres que and tuvieron these hijos, children y son sus hijos los que a ellos se les da por parte de la promesa de Dios. Y a aquellos hijos, sometimes to y them a veces a sus madres también, of como en el caso de Rebeca, que hay estas promesas que se dan acerca destiny of these del destino de estos niños, un destino It's certainly not que from es something decididamente no de algo tan sencillo como las estrellas, un destino que da Dios, un llamado, una misión oriented que es algo orientado precisamente a este comienzo. and over Una y otra vez, various, diferentes miembros including de esa lista, incluido David y Abraham, a ellos se les dijo que iba a haber una bendición para todas las familias de las naciones. En Génesis 12 a Abraham, y cuando escuchamos en la primera lectura del día de hoy, David, a él se le dice que tendrás un hijo para siempre en tu trono. Una promesa que es repetida en el Salmo 89 y en otros textos, de manera que esta promesa que se da
Pero ahora that time of promise ese momento de la promesa ha terminado. as fulfillment begins. Como el cumplimiento comienza, y por eso esta palabra Génesis es tan importante, porque es el comienzo del cumplimiento que había sido prometido para todas estas otras personas que vinieron antes. And that's going to Y es por eso que esto va a hacer una gran diferencia. Ahora, as soon as we hear tan pronto como escuchamos acerca de este nuevo nacimiento, see that vemos que Dios y su acción causes trouble. causa problemas. It doesn't make No hace que las cosas sean más sencillas. Aquí escuchamos que de pronto Dios comienza a actuar, todo va a salir bien, y fácil, with magníficamente sencillo, con prosperidad y felicidad para todos. Eso es lo que se llama idioma de cuento de hadas. the gospel. Eso no es el evangelio, no. Because Porque when cuando the marriage su madre María fue prometida a José, antes de que vivieran juntos, child to the ya ella estaba con un niño, ya estaba Jewish legislation, embarazada. En la legislación judía, el periodo de 3 meses, desde el momento en que se sabe públicamente que la mujer está embarazada y que comienza a mostrar el comienzo del crecimiento del niño dentro de su vientre, esa fue una especie de comienzo de diferentes partes de la legislación judía acerca showing public de mostrar públicamente de que ella iba a tener un hijo. and she's found with Y child through se encuentra que tiene un niño por medio del Espíritu Santo, y que mientras que este es el mayor de todos los milagros, Dios se convirtió en carne, John tells como dijo San Juan en Juan 1:14. this great Después de este gran don de que Dios se convirtió en carne, nuevamente es algo que preocupa, porque José wants to divorce. He quiere divorciarse. decision Él tiene una decisión muy difícil que tomar in betrothal. al comprometerse, porque si se encuentra que ella está embarazada, esto es causa para un divorcio, y The person who la persona que la hizo a ella estar embarazada pudiera ser matada. Esa es la ley. in Leviticus, En Levítico, en Deuteronomio 22, in fact, both versículo 22, put to ambos deberían ser matados, man and the woman, el hombre y la mujer, los que cometieron adulterio. very Este es un asunto muy, muy serio, muy grave. Y, por supuesto, todavía lo tratamos así. but Sin he embargo, él has también tiene otra cualidad. Por una parte, como un hombre justo que era, Saint Matthew la forma en que San Mateo lo describió para nosotros, wants to su justicia quiere evocar de él he has to el hecho de que él tiene que obedecer la ley. Esto forma parte de ser un hombre justo, do what que uno tiene que hacer lo que la ley dice, la ley de Dios. and Y breach esta falta de adulterio, del adulterio, es algo tan grave que él tiene que obedecer la ley, pero aparentemente él tiene una opción, option y la opción es de divorciarse más bien que de ejecutarla, y es lo que él decide por ello. also make Él también pudiera hacer un divorcio público, uno pudiera ir, y tiene el derecho de hacerlo, el ir ante al Sanedrín de Nazaret, every town el Sanedrín de todo pueblo, cada uno tiene el suyo, es un consejo de ancianos, por lo general de la sinagoga, y ellos tendrían charged to do judgment. cargo para hacer juicio. Easily bring her before. Y él podría haber traído consigo ante el Sanedrín This is not my y profesar lo del niño but y divorciarse, pero estaba lo evidente, la opción, see in como uno ve en el Mishnah, that you que could divorce uno privately, pudiera divorciarse sencillamente, of divorce darle a ella un divorcio por escrito en privado, two witnesses excepto que tiene que haber 2 testigos that you did that. para probar lo que él lo hizo. The option he wants Esa es la opción que él quería, porque hay algo que él vio in new en
about the quality y sabía acerca de la cualidad de María, that, you know, que he didn't want, él no quería he didn't vengarse, él no quería hacer ninguna humillación pública. he never Evidentemente, él would jamás with the encajaría con el medio moderno he wants. porque él quería hacer esto privada y calladamente. So Así que this is his very logical, esta es thought out su situación muy lógica y muy caritativa en su método. in the Sin face embargo, of that en cuanto a ello, esa And revelación again, we have to see the obvious. se ve, hay que ver el obvio paralelo This Joseph, también entre este José, hijo de Jacob, and in Genesis 37, y en Génesis 37, José, el hijo de Jacob, has dreams. Both tiene sueños, ambos tienen sueños, both, y but there's a ambos, difference in the pero hay una diferencia en el sueño. dreams of En los sueños de Jacob en Génesis muestran que él va a gobernar por sobre sus hermanos, and then he has dreams se van a inclinar ante él. when he's Y luego tiene in Egypt. sueños cuando es un esclavo en Egipto, Chief baker of the para Pharaoh, the chief el Pharaoh, and then for Pharaoh himself. gran And portador de vasos del faraón. Y por sobre estos sueños que son mencionados en Génesis, altogether, que juntamente son 6 sueños, the cupbearer and baker 2 para José that these six y los demás para él, que esos extremos todos se tratan acerca del futuro de lo que va a suceder. what's distinctive here Lo que es distinto aquí es que José is about y su what sueño es acerca de lo que ya ha sucedido. in the dream Y en el sueño not only no explaining es algo que se explique de que Nuestra Señora tuvo este hijo por el Espíritu Santo, sino que just a causa de que no es tan solo el sueño, sino porque también es el hecho de que sucedió, the angel adds es que el ángel añade que eso es para cumplir lo dicho en las Escrituras y cita a Isaías a virgin shall conceive 7:14, and cause a la Virgen tendrá un hijo y se le llamará Emmanuel, porque es un sueño y una revelación al mismo tiempo, preparándose desde 735 antes de Cristo, es donde Isaías dio ese oráculo que una virgen concebiría y tendría un hijo en el año 735, pretty nasty man himself. un hombre de Ahab también bastante profético. Esa profecía da una iluminación acerca del sueño para que José entienda que ahora la totalidad de su sentido, de la vocación, va a cambiar. Y esto es algo que todos nosotros, cuando reflexionamos sobre José, podemos obtener enseñanza de ello. Él hubiera tenido un tipo de comprensión de su misión. Su misión Raise a family para crear una familia, or later. para And this would have probably been que eso hubiera sido también su sentido muy normal. Y ahora la misión es diferente. clearly Es evidentemente una misión from God to de una ocasión de Dios para el cual él ha sido llamado, y cuando él lidia con esa nueva misión, has a él tiene un sentido accepting 'cause de aceptar porque él as the ha angel sido of the Lord commanded him. despertado, porque el ángel del Señor, su vocación de Dios, es también algo en que va a dirigir su vida, y una vez más, esto tendrá un número de cosas que van a suceder también. Would have been the one Él hubiera sido aquel que traería a Cristo para su circuncisión. Él fue el que hubiera traído or pigeons las sacrifice. palomas para ser sacrificadas en la presentación. But it also Sin embargo, también incluye cosas extraordinarias, difíciles, como por ejemplo el tener que dejar no tan solo Belén, sino su hogar en Nazaret, para ir a Egipto y para cuidar en una tierra extranjera almost certainly would que not donde know decididamente Egyptian language. no hubiera conocido el idioma And y hubiera dependido community de la comunidad judía que vivía en Egipto ya,
para tratar de encontrar trabajo, un lugar en que vivir y también todo tipo de dificultades de cerciorarse de que su hijo estuviera protegido de Herodes. Él va a vivir como fugitivo del rey Herodes y entonces traer a la familia de vuelta a Israel y hacerlo en general con un gran sentido de quietud al respecto. Él no proclama nada. Otros personajes que llegan y salen del Evangelio han tenido mucho más que decir que José. Simeón, por ejemplo, y Zacarías, así como otros como Isabel, estos vienen y van. Sin embargo, ellos tenían mucho más que decir. Tienen palabras de sus propias palabras en las escrituras que José es alguien muy callado y después de encontrar a Jesús en el templo, otro momento de ansiedad en vivir de acuerdo con su vocación. Entonces desaparece y no se menciona de nuevo, presumiblemente porque murió en algún momento. Cristo ya tenía 30 años y sabemos que se le considera que es el santo patrón de una feliz muerte porque la iglesia siempre supuso que él murió cuando Jesús y María estaban junto a él y que fue Cristo y su presencia y de la Santa Virgen María. También hubiera él tenido un gran confort de personas que le amaban incondicionalmente en una forma en que la mayor parte de nosotros nunca pudiéramos imaginárnoslo. Pero así es. Y para la mayor parte de nosotros podemos concebir que este modelo de tener una vocación para proteger, a María y a José y a hacerlo con quietud en el corazón normal, y esto forma parte de su vocación. En nuestra propia sociedad tenemos que tomar ejemplo. Vivimos en una sociedad en que el 40% de todos los niños nacidos en los Estados Unidos nacen a mujeres no casadas. Algunos dirían, bueno, podemos ayudarle a conformarse con el Evangelio, pero no, ella no estaba no casada. Por eso a José se le llama esposo de ella y que estuvieron prometidos. Esto era un compromiso legal en aquellos momentos, de manera que era un esposo él. Pero tenemos una situación en nuestra cultura en que el 40% de los niños nacen sin padres casados y para muchos, quizás incluso la mayoría de esos niños, los padres no toman esa custodia protectiva, no tratan de continuar dando apoyo a la madre y por supuesto en estos momentos en nuestra cultura necesitamos tener esa comprensión de José como alguien dispuesto a tomar la responsabilidad y cuidar y hacer trabajo duro, a veces calladamente, no pidiendo ni preguntando, ¿y qué voy a sacar de esto yo? No, ¿qué es lo que hay para mí? No estoy dispuesto a ser padre todavía, diciendo, no estoy listo para hacerlo tampoco. Para nosotros veamos que tenemos que orar y tomar esta responsabilidad de liderar, guiar y proteger a los niños. Decididamente hemos pasado por una gran crisis dentro de la iglesia y el clero, en que por una parte besamos nuestra iglesia, en que no hemos mostrado atención protectiva a nuestros hijos y que una minoría decididamente sea así, pero incluso si es una minoría pequeña, es abusada. Esto causa tremendos problemas. 1.7% de los sacerdotes lo han hecho. Sin embargo, es algo que causa dolor a todos. Y en este sentido también tenemos que orar porque todos nosotros, los sacerdotes, veamos
a nuestro papel de padres. No hemos sido llamados tan solos por nuestro nombre, ni somos el señor tal y Mascual, ni el doctor tal y Mascual, sino se nos llama padre. Y con ese sentido de tener una atención de padre para los niños y los adultos que nosotros no concebimos. Pero por la gracia de Dios hemos sido concebidos en el bautismo y pertenecemos a la familia de Dios. Y tenemos, por lo tanto, que cuidar de ellos con el mismo tipo de cuidado y de aceptación de nuestro papel vocacional de padre para cuidar de los demás en la iglesia y para ser protectivos y dar de nutrir no solamente el medio de la vida, sino más bien el medio de la gracia, para que pueda haber una vida eterna. Estas son partes del don de San José, de remediar nuestra sociedad y, por supuesto, por mediación de la mujer, para mirar responsablemente a los hombres que no pueden ser responsables y tomar ese sentido de no permitir que la cultura y el mundo enfaticen emociones y sensaciones y belleza externa y todo esto, sino más bien el sentido de que yo tengo que ser responsable en la forma en que yo escoja a un hombre en mi vida, en la forma en que yo escoja a un padre para mis hijos, que en realidad aceptarán esa responsabilidad, no importa lo que pase, y que pasarán por las dificultades y peligros de la vida, como lo hizo José. Y en este sentido, oremos en este día, el día de hoy, de que la iglesia y nuestra sociedad y nuestras familias crezcan en salud y en fuerza, porque hemos visto lo que es justo como lo hizo José. Buscamos lo correcto, buscamos lo que es de gracia y de misericordia, y buscamos lo que es santo por el bien de Dios que nos ha llamado a nosotros, por la gloria de Dios que nos redime en Jesucristo, el Hijo adoptivo de José.